Buenas tardes, doctor Román. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ayer no hemos podido pasar. Hemos tenido choques, ¿sí? Con el tema de los horarios. Entonces, por eso no hemos podido pasar. Hoy vamos a retomar. La última clase hemos visto lo que son las citas parafraseadas, ¿no? Doctor, Sí, adelante, ¿me escucho? discúlpeme la interrupción, pero antes de que usted avance, tengo una duda. Claro. Resulta que estoy conformando una diapositiva con una cita textual. Entonces, esta cita textual es de un fragmento de un video. ¿Ya? Eh, Mi pregunta es la siguiente. En la diapositiva, ¿también lo pongo entrecomillado si es una cita textual parentética? Sí, sí, sí. La cita textual es tanto en documento como tal, como en las presentaciones. En cualquier lugar donde se reproduzca dicha información de otra fuente que no nos corresponde, hay que citarlo. ¿Ya? Ok, doctor. Otra pregunta. Pongo el apellido de la autora, se apellida Cervantes. ¿Ya? El apellido entiendo que se coloca para darle como que dar a entender que no es el autor. Pero, por ejemplo, si yo la busco, o sea, si alguien quisiera buscar al autor para como que ampliar la información al respecto de la cita que yo hice, es un poquito confuso. Ahí en ese caso, cuando es un autor que no es muy conocido, ¿puedo poner la primera letra de su nombre o me recomienda usted colocar el nombre del video en lugar de la autora? ¿En qué sentido es confuso? Ah, sí, si yo por ejemplo en Google pongo Cervantes 2008, aparecen varios Cervantes, no aparece específicamente el video al que yo estoy haciendo referencia. Ah, ya. Entonces, a lo mejor si pongo la primera letra del primer nombre, a lo mejor podría ser más fácil encontrar al autor al que yo estoy haciendo referencia. Ah, ya, tal vez puedes trabajar con pie de página, pero no se coloca, si tiene autor, tienes que respetar el autor. Toda esa Ok, información, en todo caso, si es un video, el link de ese video tiene que estar en referencias, ¿sí? Entonces, en ajá, referencias va a hacer clic al enlace y le va a mandar al video que estás o estás haciendo referencia, ¿sí? Entonces, la cita, en el cuerpo como tal, no se coloca nada. Si tiene autor, con ese autor. No creo que sea tan confuso. Entonces, ok. tendría que remitirse a referencias y en referencias mostrar toda esa información. Muchas gracias, doctor. Esa era mi duda. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos, a ver, denme un minuto. Lo que no hemos visto son, también tiene relación con lo que son las citas, son lo que es comunicación personal, ¿ya? Comunicación personal es todo aquello que nosotros obtenemos de forma directa, ¿sí? De forma directa, sin que ese material esté disponible para el lector. No sé si me dejo entender. Digamos, ¿no? A mí me mandan un correo electrónico, un mensaje. Y ese mensaje eh, tiene relación con lo que yo estoy elaborando, ¿sí? Entonces, eso se llama comunicación personal. El lector, obviamente, no va a poder ingresar a mi cuenta y poder ver, ¿verdad? A no ser que nosotros, además, facilitemos las contraseñas, los datos de acceso, ¿no? O, digamos, una presentación en aula, ¿sí? El docente está haciendo su disertación, una diapositiva,
Y esa diapositiva solamente tenemos acceso los estudiantes, nosotros, ¿no? Nadie, afuera no tienen acceso. Entonces, eso también es comunicación personal. Por otra parte, puede ser, por ejemplo, un apunte, una nota que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, estoy asistiendo a un evento, a un congreso o en la clase misma y tomo apunte, ¿no? A ese apunte, ¿quién tiene acceso? Solamente yo. Entonces, eso es comunicación personal. Entonces, cuando es comunicación personal, se coloca inicial del nombre, apellido, el texto que tiene que decir comunicación personal y fecha exacta, ¿sí? Hoy día es 10 de noviembre de 2020. Entonces, tengo que colocar 10 de noviembre de 2020. Inicial, R. Apellido, Airumani. Texto, comunicación personal. ¿Sí? Entonces, estos 4 datos son los elementos que necesito para realizar una cita textual de una comunicación personal. También puede ser parafraseada, ¿ya? Puede ser textual o puede ser parafraseada, puede ser parentética o puede ser narrativa, ¿sí? Ahora, como este documento, esta fuente, solamente yo tengo acceso, entonces solamente se coloca en la cita. En referencia ya no se coloca, porque el lector en referencias puede buscar y puede querer encontrar esa fuente. No lo va a encontrar porque es comunicación personal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Entonces, en el ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Dice, ¿no? La policía y el ejército que controlan la región del Chapare son rebasados por el negocio de tierras y otros intereses de la región. ¿Quién lo dice? Lo dice Manuel Carrasco, coma, comunicación personal, abril 17, 2020. Entonces, estamos colocando todos esos datos. Ahora, obviamente, esto es una cita parafraseada. O sea, yo puedo colocar de forma textual, ¿no ve? Con comillas, pero no se coloca número de página, número de párrafo, nada. Esto es una comunicación personal. Ahora, esto es de forma narrativa, ¿sí? Entonces, según información del corresponsal Manuel Carrasco, ¿no? Este es inicial, ¿sí? Comunicación personal, abril 17, 2020. La policía, ¿no? Entonces, es la misma, ¿no? El mismo, solamente que esto es narrativo y esto es, perdón, esto es parentético y esto es narrativo. Eso es comunicación personal. Repito, se hacen las citas, ya sean textuales o parafraseadas, pero no se coloca en referencias. Ya no coloca en referencias. Ahora, otro, materiales de clase, ¿no? Lo que decía, diapositivas, ¿no? Entonces, diapositivas, cuando presenta el docente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tiene su nombre, ¿sí? Tiene la fecha, si no tiene, entonces colocamos ese punto F. Incluso tiene número de diapositiva, ¿sí? Entonces, de la misma forma, hacemos o damos a conocer, ¿sí? La fuente consultada, es decir, en este caso, la diapositiva. Ahora, todos estos que estamos viendo, estamos diciendo de que es accesible solamente para algunos, en este caso para mí. No está accesible para todos. Aquí, por ejemplo, puede entrar otros, ¿no? Digamos, estamos trabajando en una empresa. Digamos, somos jefe de alguna área, ¿sí? Y alguien nos manda un informe. Ese informe podemos utilizar como cita, ¿sí? Pero el lector no tiene acceso, a no ser que trabaje ahí adentro, ¿sí? Entonces lo tomamos como si fuera comunicación personal. Entonces, comunicación personal va a ser diapositivas de clase, va a ser mensajes de correo, mensajes de WhatsApp, de Messenger, van a ser conversaciones, van a ser apuntes de clase, van a ser, ¿no? Todo eso se conoce como comunicación personal que se puede citar, pero que no se da a conocer en referencias. No sé si quedó claro, ¿tiene alguna pregunta?
Ya, creo que nada. Perfecto. Lo siguiente que quiero compartir, el otro día me estaban haciendo la pregunta, es el tema de las entrevistas, ¿ya? Entrevistas. Entonces, cuando hacemos referencia a entrevistas o la cita de las entrevistas, hay tres formas de entrevista, ¿no? Una, ya hemos dicho, entrevistas publicadas. Ya se ha publicado en el periódico, ya se ha publicado en YouTube, en algún canal, en alguna radio, en algún periódico. Entonces, vamos a conocer esa fuente. ¿Ya? Porque no lo estamos haciendo nosotros de forma directa. Lo segundo, entrevista personal. Digamos, yo voy donde un docente y le pregunto y me dice, ¿no? Yo le digo, ¿cuál es el origen de la huella del Inca en Sulcatiti? ¿No? Entonces me dice, ¿no? Me aclara. Sin embargo, no estoy utilizando ningún instrumento. ¿Sí? Ningún instrumento, no he utilizado mi cuestionario, nada, ¿no? Entonces, eso se toma en cuenta como si fuera comunicación personal también. Puedo citar, pero no voy a dar a conocer en referencias. Por otro lado, participantes de investigación. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Participante de investigación es cuando nosotros utilizamos un instrumento, en este caso, una guía, un instrumento, ¿no? Para recopilar información. Lo hacemos de forma intencional, ¿sí? Generalmente cuando hacemos una investigación, entonces hacemos entrevistas. Entonces, a esa entrevista hago referencia. Entonces, cuando es una entrevista, habíamos indicado, ¿no? Muchas veces se manejan los datos del participante de forma confidencial. En algunos casos nos autoriza que podamos publicar, ¿sí? Entonces, ese elemento hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta el o lo que es la ética, ¿no? Los principios de confidencialidad. Entonces, si alguien no nos autoriza que publiquemos sus datos o nosotros al momento de hacer la entrevista hemos dicho, sus datos van a ser manejados de forma confidencial, no tenemos por qué publicar sus datos del participante. Pero si nosotros hemos hecho la consulta, podemos dar a conocer sus datos en nuestro trabajo, ¿no? O en el trabajo que estamos haciendo y nos dice que sí, no hay problema. Entonces, en ese caso, sí podemos publicar sus datos. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo podemos ver, en este ejemplo es una cita textual menor a 40 palabras. Si fuera mayor, igualito se maneja en otro bloque aparte. ¿Ya? Pero tiene ciertas características, ¿no? En este ejemplo, el participante me ha indicado de que quiere que le demos a conocer sus datos. Entonces, por su parte, uno de los participantes de la investigación, Román, docente universitario de 32 años, aquí yo puedo especificar un poco más, ¿no? Indica que la educación después de la pandemia, bla, 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 ¿no? Ahí está la cita. Y aquí está el dato del participante. Generalmente solamente se maneja nombre, pero en algunos casos puedo colocar nombre y apellido, ¿ya? Pero tiene que estar en comillas. Y en paréntesis tiene que ser la aclaración de quién es él, quién es este participante, ¿sí? Entonces yo puedo decir, Román, dirigente sindicalista de la federación, no sé, ¿no ve? Entonces tengo que aclarar quién es. Y después viene la cita. ¿Ya? Después viene la cita. Ahora, este mismo ejemplo, pero el participante no me ha autorizado, ¿sí? Me ha dicho que no quiere que aparezcan sus datos, ¿no? Entonces, en este caso, se utiliza la identificación agregada. La identificación agregada hace referencia a que yo voy a mencionar, pero no sus datos. Voy a, de alguna forma, contextualizar quién es el participante, pero no voy a especificar. Ejemplo, ¿no? Uno de los participantes de la investigación es docente en la Universidad Pública de Pregrado de La Paz, Bolivia. ¿Quién indica que el turismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Docente en la Universidad Pública de La Paz, Bolivia. Uy,
¿Cuántos habrán? ¿No ve? O sea, no, difícilmente van a decir, ah, debe ser él. No, no van a decir, no van a poder identificar quién, pero estamos contextualizando quién es el participante. ¿Ya? Ahora, aquí estamos trabajando con personas, con sujetos. También puede ser con objetos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación de una universidad. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, la universidad me ha autorizado que utilice sus datos, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ¿no? La por su parte, el estudio, ¿no? O la investigación se ha realizado en la Universidad Mayor de San Andrés. El mismo se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia, ¿no? ¿No? Entonces, puedo especificar el nombre, ¿no? O sea, me están autorizando. Pero si no me autoriza que yo publique el dato o el nombre de esa institución, entonces yo puedo decir, ¿no? La investigación se ha realizado en una universidad pública de Bolivia. Ah, entonces, ¿cuántos? Más de 12 universidades públicas hay. Entonces, no van a decir, ¿será esto? ¿Será? ¿No? Entonces, no van a poder adivinar, no van a poder identificar a qué universidad exactamente hago referencia. ¿Sí? O incluso en La Paz hay dos, ¿no? Yo puedo decir, una de las universidades públicas de La Paz. ¿Será UPEA? ¿Será UMSA? Entonces, no van a poder identificar fácilmente. ¿Sí? Entonces, eso es, o así es como se da a conocer o se cita cuando son entrevistas, ¿sí? Pero de participantes, ¿ya? De participantes. Hago referencia con eso a que cuando yo intencionalmente utilizo algún instrumento y recopilo información. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Buenas tardes, doctor. Disculpe, todos los escritos propios deben tener una fuente de verificación, ¿cierto? Como puede ser un video o una grabación que sustente lo que está escrito. Em, Depende mucho, ¿no? Ahora alguien decía, por ejemplo, ¿no? En otro curso había igual un doctor, un filósofo, entonces decía, ¿no? Si nosotros vamos a citar, vamos a referenciar solamente a otros, entonces, ¿dónde está nuestro aporte? ¿No ve? ¿Dónde está nuestro aporte? Entonces, en una investigación tiene que haber aporte de la persona que está elaborando. ¿Ya? Entonces, no siempre es, digamos, todo lo que digo tiene que estar citado, no siempre, ¿sí? Entonces, algunas cosas van a ser nuestro aporte propio, ¿ya? Y entonces en la referencia, ¿cómo se le colocaría exactamente? Si es aporte propio, simplemente no se coloca, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando se colocan tablas, figuras, ¿no? Entonces, algunas veces ponen elaboración propia, elaboración propia, elaboración propia, ¿no? Si es elaboración propia y en nuestro trabajo no se coloca, ¿sí? Solamente se da a conocer cuando es de otra fuente, cuando esa información hemos obtenido en otra fuente, ¿ya? Ya entendí, doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quería consultar si en este tipo de citas ya no colocamos la fecha. ¿Me estás hablando de entrevistas? Sí, perdón, Ya. sí, en este tipo de entrevistas ya no se especifica, así como en el anterior, qué fecha se ha hecho. No, la anterior no era entrevista, era comunicación personal, ¿sí? Entonces, entre Perfecto. comunicación personal y entrevistas son cosas diferentes, ¿ya? Entonces, en este caso estamos hablando de una entrevista en el cual o el mismo se especifica en la parte metodológica del trabajo, ¿ya? Entonces ya no se coloca, ¿ya? Entonces solamente el nombre, ¿sí? Y aclaro quién es, ¿no? Estoy haciendo referencia previamente de que es uno de los participantes de la investigación. ¿Está bien? ¿Está claro? Y doctor, una consulta, en caso de que, por ejemplo, yo tenga una entrevista, un periodo de la investigación que haya durado unos 4 años.
ahí tampoco tendría que, bueno, según las normas APAS, no tendría que poner el año, así como para distinguirlo. Tal vez sí he hablado de periodos de No, investigación. no, APA no prevé eso, ¿sí? Pues puede que tu investigación haya durado 5, 10, 20 años, ¿no? Y eso es lo que siempre pasa, por ejemplo, en algunas investigaciones psicológicas, todo eso, ¿no? Pues dura años, ¿no? Pero en eso lo especificas en la parte metodológica de la investigación. Ahí dices, ¿no? De qué periodo a qué periodo o en qué periodo has realizado la investigación, ¿sí? Además que ese entrevista que estás presentando es parte del trabajo de campo, ¿no? Y presentas así de esa forma en los resultados. Entonces, se comprende de que ese resultado, esa entrevista que estás publicando, que estás dando a conocer, comprende ese periodo de tiempo, ¿ya? Ahora, en otro trabajo, cuando quieras citarte nuevamente tu trabajo, ahí sí ya tienes que colocar la fecha, pero la fecha en el cual ha sido publicado tu anterior trabajo. Pero en el mismo trabajo no es necesario colocar la fecha. Ah, ya, muchas gracias, doctor. Muy bien, ¿alguna pregunta Por más? esclarecer. Doctor, una preguntita ya para finalizar. Si digamos yo estoy haciendo un artículo científico y en la parte del final necesitan las conclusiones y yo coloco una conclusión mía, ¿esa sería tomada como escrito propio? ¿Tendría que citarle o no? Si es tu propia conclusión, no, ¿sí? Pero en una Ya, conclusión generalmente es tu propio punto de vista, ¿no? En referencia al objetivo, ¿no? A lo que te has planteado, los resultados relevantes, ¿no? Entonces, tiene una estructura lo que es la conclusión, ¿no? Entonces, das a conocer, pero es tu propia redacción. Por lo tanto, no necesitas hacer cita, a no ser que sea muy necesario, en ese caso, recién das a conocer. ya, doctor. Muchas gracias. Ok, ¿alguna pregunta más? Profesor, buenas tardes. Sí. Con respecto a las entrevistas, antes se ponía, cuando era la cita de la entrevista, tal y como dice la persona entrevistada, entre paréntesis se colocaba SIC, ¿no? Como decir, tal y como dice la persona entrevistada. En este caso ya no se pone eso y se pone el nombre entre comillas, según la norma APA de la séptima. No entendí. Antes se colocaba al lado de la cita, así, cita entre paréntesis. Al final de la cita textual, generalmente se colocaba, yo por lo menos he visto en algunas investigaciones, cuando se hacía una entrevista a una persona y decía tal y como, o se ha copiado la entrevista, claro, transcrita, tal y como dice, entre paréntesis se colocaba al final SIC, S y C, ¿no? Entre paréntesis, que significaba tal y como dice la persona entrevistada, tal cual dicen, ¿no? ¿Me estás hablando de la Entonces, palabra SIC? ahora eso, A ver, actualmente ya no podemos utilizarlo. ¿me estás refiriendo a esta palabra? Ah, sí. ¿Esto? Exacto, Ah, ya. Esto ya hemos aclarado el otro día, ¿no? El SIC es cuando la palabra tiene error. Digamos, yo he copiado de una fuente, ¿sí? Aquí mismo voy a hacer. Digamos, tabla, ¿ya? En una cita no debo cambiar absolutamente nada, ¿no ve? Entonces yo coloco la palabra SIC al lado de la palabra con error. Eso significa que alguien ha buscado el otro día, ¿no? Así siempre estaba escrito o así siempre era o así es el texto original. Así significa, es en latín, ¿no? A ver, voy a buscar en un momento, ¿sí? Eso significa. Entonces solamente se coloca al lado de la palabra con error. No significa que es cita textual esto, ¿ya? muy bien, gracias. Profe, una consulta, Sí. bueno, es sobre el mismo punto. Sí, cuando estamos, digamos, trabajando con entrevistas, en mi caso, digamos, yo trabajo como lingüista y a veces cuando uno necesita hacer las transcripciones fieles,
y a veces no pronuncian, hay como diferencias en la pronunciación y creo que a eso iba la pregunta de la compañera. Entonces, yo igual tengo la misma duda. Si una persona, por ejemplo, haya pronunciado mal una palabra, yo tengo que transcribir como ha pronunciado esa persona o tengo que transcribir como se debe escribir. No, O como, las entrevistas se transcriben tal como dicen, tal como dice el entrevistado. ¿Ya? Tal como dice, exactamente tal como está. Si ríe con risa, tienes que transcribir. profe, y si digamos pronuncia mal algunas palabras igual, y yo tengo que hacer la aclaración con la palabra sick, ¿Sí? Entonces ¿sí? puede que, digamos, utilice alguna palabra que esté mal pronunciada. Entonces, igualito tienes que colocar la palabra sí, porque el original como tal está con error. Y con entonces el SIC es tanto para citas que estoy copiando de otras textuales y también para entrevistas. Claro, pero en una entrevista, pero textual, no entrevista parafraseada. Una entrevista Ah, igual puede sí, ser sí. textual o puede ser parafraseada. Ah, ya, perfecto. Está bien. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, doctor, de mi parte, no, gracias. Muy bien. Ahora sí, veremos lo que son tablas y figuras. En APA solamente se establece lo que son tablas y figuras, ¿ya? No hay, no hay imagen, no hay gráfico, no hay diagrama, organigrama, nada. Solamente es tabla y figura. Tabla, ya conocemos todos, ¿no? Es un cuadro, ¿no? Es un cuadro que tiene columnas y filas. Eso es una tabla. Y figura, dentro de la figura entra imágenes, gráficos, diagramas, organigramas, mapas, todo entra en figuras, ¿ya? Entonces, en APA, según APA, vamos a tener índice de tablas e índice de figuras, nada más. No va a haber índice de gráficos, no va a haber índice de imágenes, nada. Solamente englobamos en estos dos, ¿ya? Entonces, veamos primeramente la estructura de una tabla. Una tabla, como saben, es una representación visual, ¿no? Ya hemos dicho, está compuesto por filas y columnas, ¿no? Entonces, pueden ser números, pueden ser letras, ¿no? Entonces, ya el contenido dependerá de la naturaleza de esa tabla. Ahora, tiene una estructura, ¿no? O tiene los componentes. Los componentes de una tabla son el número, el título, el encabezado, el cuerpo y la nota, ¿ya? Estos 5 son los componentes. El último no es obligatorio, no es obligatorio. En caso de ser necesario, se coloca, ¿ya? Pero los 4 primeros necesariamente deben estar, ¿no? El número debe estar en negrita y de forma correlacional. ¿Cómo? Tabla 1. Tabla 2, tabla 3, tabla 4. ¿Me dejo entender? Entonces, no solamente es número 1, no, sino tabla 1, tabla 2, ¿no? De forma correlacional, ¿ya? En negrita, ¿ya? Y línea abajo, en la siguiente línea, está el título, ¿ya? Debajo del número viene el título. El título hace referencia a la descripción de la tabla y debe estar en cursiva. Aumentenlo aquí, ¿ya? Tiene que estar en cursiva, ¿ya? Solamente en cursiva, no en negrita. Solamente cursiva. Luego, el encabezado. El encabezado es el encabezado de cada columna, ¿no? Entonces, cada columna tiene un encabezado, digamos, número, ¿no ve? Nombre y apellido, ¿no ve? DNI, ¿no ve? Esos son los encabezados, ¿ya? Entonces, tiene que estar según corresponda a cada columna. Luego viene lo que es el cuerpo como tal, ¿ya? El cuerpo en el cual van a estar letras, van a estar números, ya dependerá
y finalmente la nota. Hemos dicho nota no es obligatorio, sin embargo, a veces es necesario. La nota sirve para aclarar algunos conceptos, ampliar algunas abreviaturas o simplemente para dar una pequeña descripción de la tabla. Recuerden, en el párrafo anterior de la tabla, en el párrafo anterior de la figura, ya está la descripción, ya está la interpretación. Después de eso viene, ¿no? Recién la tabla o la figura. ¿Ya? Ahora, si lo hemos obtenido la tabla de alguna fuente o de alguna otra fuente, entonces colocamos en nota, colocamos la fuente. ¿Ya? Si es que hemos obtenido de otra fuente. Bien, entonces ya conocemos las partes o los componentes. Veamos el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Tabla 1. Ahí está, en negrita, como hemos dicho. Si fuera tabla 2, aquí vamos a ir cambiando, ¿no? Ahí está el título. El número. Luego viene el título. El título en cursiva, ¿ya? En cursiva. Ahí está. Luego vienen los encabezados, ¿no? Encabezado, encabezado. El encabezado es de cada columna, ¿no ve? Eso es lo que he dicho. Esto puede ser número, puede ser apellido, esto puede ser nombre. Entonces, cada columna tiene su propio encabezado para que se identifique de la mejor forma la tabla, ¿no? Luego está el cuerpo, ¿sí? Puede ser números o letras. Finalmente, la nota. Eso es los componentes. Ahora veamos la estructura. La estructura como tal solamente lleva las líneas de las filas que separan el encabezado y la línea final, ¿ya? Entonces, no se coloca, ¿no? Una tabla, no es así. No es así una tabla, ¿ya? No es así. Solamente estoy poniendo en este momento para que vean. Según APA, la tabla no puede estar con todas las líneas, ¿sí? Ya sea en filas o en columnas. No. Solamente la fila superior o la línea superior y la línea que separa el encabezado con el cuerpo y la línea final. Pero hay una excepción. Puede que esto, por ejemplo, esto sea total. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una fila, digamos que es total. ¿Ya? Total. ¿Sí? Entonces, cuando son sumatorias, en ese caso, sí necesita también una separación de esta forma. Entonces, aquí serán las sumatorias, ¿no? Entonces, aquí, digamos, la sumatoria, aquí la sumatoria, ¿no? Totales, ¿no? Por ejemplo, no sé, en contabilidad, no sé, en algunas ramas de la ciencia pueden utilizar esto. ¿Sí? Eso es el formato de la tabla. No sé si se comprendió bien o tiene alguna pregunta. Comprendido. Muy bien. Justo Ahora, una sí, sí, pregunta. Justo en la nota toca colocar la fuente si la tabla es tomada de otra. Pero yo correcto. he entendido que solo podemos poner adaptado de o tomado de. Esas son las dos únicas palabras que yo estaba leyendo que son permitidas para citar una tabla que ha sido de otra parte. O si se puede poner otras palabras, disculpe. Sí se puede colocar. Puedo colocar fuente, por ejemplo, ¿no? Ahora lo que dices, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, es igualito que una cita textual, ¿no? Entonces, tomado de, ¿no? Pairumani, 2020, página 45. Ya está. ¿Sí? O puedo colocar, en vez de tomado de, entonces, fuente, dos puntos, Pairumani 2010, página 45. Si estoy tomando de alguna fuente, entonces es textual, estoy copiando, ¿sí? O puedo decir en base a o adaptado, ¿no? Según, ¿no? Entonces coloco de la misma forma. Ya cuando cambiamos la estructura o solamente tomamos en cuenta
algunos elementos, ¿no? Entonces es como una cita parafraseada, más o menos, ¿no? Pero igual se coloca los mismos datos. Ahora, eso sí, cuando yo he hecho, digamos, encuestas, yo he generado la tabla, ¿no? Entonces, en ese caso no necesito colocar fuente propia, fuente de elaboración propia, no necesita colocar toda esa información. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, una consulta. Sí. Por ejemplo, Sí, doctor, si digamos una yo... duda. Esto, a la A ver, lo primero, de que cuando colocamos las lo primero, tablas, lo primero, alguien estaba preguntando, no logré escuchar muy bien. Sí, yo, doctor. Bueno, voy a Ya. ser rápida. No se preocupe, compañera. Bueno, básicamente era si, digamos, yo saco una foto o un screenshot de otra tabla, de otra persona, ¿eso va como gráfica o, digo, va como figura o va como tabla? Si, digamos, la captura es de una tabla. Como tabla, Ah, ¿ya? ya, Como perfecto. tabla. Ya. Ahora sí, la segunda pregunta. Gracias. Ahora sí, ¿quién buenas estaba? noches, doctor. Sí, Res- respecto a la fuente que, doctor, a la fuente. ahora sí puedo. Sí, adelante, adelante, lo escucho. Respecto a la fuente, en esta parte donde dice nota, esa parte, la letra es del mismo tamaño que el Ya. texto o de la demás letra que utilizamos. Un punto menos, ¿ya? Eso me he olvidado decir. Un punto menos la nota, ¿ya? Entonces, si estoy utilizando Arial 12, digamos, entonces esto va a ser Arial 11, ¿ya? Si estoy en Arial 11, entonces será Arial 10, ¿ya? Entonces, un punto menos la nota, ¿ya? Y recuerden, la nota solamente es opcional. En caso de ser necesario, voy a colocar la nota. Ahora, en caso que no sea necesario, digamos, no lo coloco, pero digamos, he obtenido de otra fuente esta tabla, entonces directamente coloco o menciono la fuente del cual he obtenido sin necesidad de colocar la nota. ¿Queda claro? Entonces, la nota es para aclarar algunas abreviaturas, algunos aspectos básicos. O sea, aquí no tengo que explayarme. O sea, la descripción de la tabla como tal es un párrafo anterior o el párrafo anterior. ¿Ya? Nunca es al revés. No es primero la tabla o la figura, después la descripción. No. Primero es la descripción, luego viene recién la tabla o la figura. ¿Ya? Entonces, en ese caso, como ya he descrito la tabla, ya he interpretado, entonces aquí me queda muy poco, ¿sí? Pero a veces siempre es necesario, he utilizado alguna abreviatura, algo que tal vez el lector no va a entender, entonces necesito aclarar. Para eso me sirve la nota. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor. Bien, entonces ya hemos visto la tabla, ¿no? Y esto es el ejemplo que pone en el manual APA, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto, ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden tener totales o pueden ser, digamos, dos tablas, ¿no? Así relacionados, de hecho, existen, ¿no? Entonces, ahí está. Bien, ahora veamos lo que son las figuras, ¿ya? Entonces, las figuras ya hemos dicho, comprenden, ¿no? Gráficos de línea, gráficos de barra, diagramas, flujogramas, gráficos circulares, dibujos, map, todo eso comprende como figuras. ¿Ya? Figuras. Las figuras también tienen su propio componente, ¿ya? Y los componentes son igual el número, el título, imagen, leyenda y nota, ¿ya? Ahora, en este caso, nota igual es opcional y leyenda depende del tipo de figura, ¿sí? Por ejemplo, un mapa tiene leyenda, ¿no ven? Entonces, digamos, línea azul es río, ¿no? Línea negro, digamos, es límite departamental, nacional, no sé, ¿no ven? Eso es leyenda, ¿ya? O cuando hacemos una
figura, digamos, generamos, digamos, gráficos de barra, digamos, entonces ahí tiene series, ¿no? Entonces, color azul es gestión 2020, color verde es 2019, digamos, ¿no? Entonces, ahí también lleva leyenda, pero en algunos casos, por ejemplo, tal vez una foto no va a llevar la leyenda, ¿sí? A no ser que sea un mapa, ¿no? Entonces, ahí sí va a llevar leyenda, ¿ya? Ahora, la estructura es el mismo que, que la tabla, ¿ya? En la anterior versión era diferente, entonces muchos se confundían, ¿no? Entonces, en figura era después de la figura como tal, ¿no? Ahora es la misma estructura que una tabla, ¿ya? Entonces, solamente que en el número ya no dirá tabla, sino va a decir figura, ¿no? Ejemplo, la misma estructura hemos dicho, ¿no? Figura 1, ¿no? El título en cursiva, ¿no? ¿No? Ahí está la figura como tal, ahí está lo que es la leyenda, ¿no? La leyenda. Sí, esto es la leyenda, ¿ya? Y luego tenemos lo que es nota. Como verán, es la misma estructura que una tabla, ¿sí? Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, número, título, el cuerpo, la nota, ¿no? Entonces, una figura también tiene lo mismo, ¿sí? Entonces está el número, el título, la figura o la imagen, ¿no? Lo que son leyenda y la nota. De la misma forma, igualito que en tabla, si esta figura corresponde a otra fuente, entonces aquí colocaré, ¿no? En caso de que no sea necesario, no tendrá nota, ¿sí? Entonces, el formato es idéntico, solamente que cambia. Aquí en vez de tabla colocamos figura. Y todo entra, hemos dicho, en figura, ya sea fotos, dibujos, ilustraciones, diagramas, flujogramas, gráficos de barra, gráficos de torta, todo eso entra en figuras, ¿ya? Entonces, todo tiene que estar enumerado de forma correlativa. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta que tengan? Ah, y me olvidaba. Este es el ejemplo que nos muestra APA, ¿sí? Entonces, ahí está el número, el título, ahí está la imagen o la figura como tal, y aquí está o lo que es leyenda y lo que es la nota. ¿Ya? Entonces, es eso. No sé si tienen preguntas. Profesor, una consulta. En nota, ahora ya no se pone, por ejemplo, en muchas investigaciones de figura o en la misma tabla, elaboración propia, No. según, digamos, en cuenta, tanto. ¿Ya no se pone? Cuando es elaboración propia, no se coloca. Solamente debes dar a conocer cuando has obtenido de otra fuente. ¿Ya? Ah, muy bien, pues, gracias. Muy bien. Doctor, disculpe una preguntita. Al momento de insertar tablas y figuras, debe ser después del texto, ¿cierto? Un espacio solo para tanto sea una tabla o una figura. No puede ser como, digamos, con el texto, unido con el texto, tanta cosa así. Si me doy a entender, disculpe. No, no lo entendí muy bien. Ya. Al momento de insertar una figura y tanta cosa, digamos que yo le quiero poner al lado del texto, escribo algo y al ladito va a estar esa figura. ¿Es permitido o no es permitido? Ah, Ya sí por se los puede. parámetros que... Sí Se se puede. puede. Sí, entonces digamos, ¿no? Lo que estoy entendiendo es lo siguiente, lo que me estás diciendo, ¿no? Digamos, esta es una página, ¿ya? ¿Sí? Esta es una página. Estoy escribiendo, ¿sí? Lo que me estás diciendo que aquí sí puede ir aquí, digamos, una figura, una tabla y escribir el texto aquí, ¿no ve? Eso me dices, ¿no ve? Sí, doctor, exactamente. Sí se puede, ¿ya? En muchos artículos van a ver de esa forma, ¿no? Pero siempre hay que considerar de que la tabla esté legible, sea, se pueda comprender, no sea pequeñita, algo que el lector no pueda ver, ¿sí? En caso que, digamos, se fuera así, entonces simplemente no lo coloques la tabla, ¿no? Entonces, la tabla lo que tiene que ayudar al lector es poder conocer, interpretar mejor el documento que estás exponiendo.
Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, respecto a las tablas y los gráficos, cuando saco una figura de una tabla, quiero demostrarlo como una figura, ¿el título es el mismo a la tabla o puedo modificar? Si el título de la tabla y figura son lo mismo, ¿eso me dices? Sí, doctor. Si es que yo quisiera tomar los datos, por ejemplo, numéricos de una tabla y convertirlos en Un en gráfico. barras, en gráficos, ¿este gráfico va a llevar el mismo título que mi tabla? Puede O- llevar, ¿no? Porque uno es tabla y otro es figura. Pero eso sí, no puede haber dos tablas con el mismo título o dos figuras con el mismo título. ¿Ya? Pero si son tablas, es otra cosa. Figura es otra cosa. Sí puede haber. Profesor, Gracias. en algunas investigaciones no ponen tabla, ponen cuadro. ¿Ya? Pero no debe estar en marco ¿Eso de lo que está es APA. permitido? No, en APA solamente es Ya. tabla o es figura. ¿Ya? Entonces, Y cuando copiamos si dice cuadro y yo quiero insertar esa que sería tabla, yo quisiera copiarlo a mi investigación, ¿cómo lo tendría que citar o cómo tendría que colocar? entonces tú lo pones como tabla, ¿no? Pero abajo ya le estás dando a ¿Ya? conocer de qué estás obteniendo de otra fuente, ¿ya? Porque Muy bien. no puedes Ya, colocar nada ahí, ¿ya? Lo que en realidad ya. estás copiando no es el título, sino lo que estás copiando es el contenido, es la tabla o es la figura, Muy bien. ¿ya? Gracias. Doctor, una consulta. En el caso de lo que la compañera decía, esa aclaración de que yo estoy sacando de otra fuente la figura o la tabla, eh, eso identificación debe ir en la parte de nota o Sí, no, eso no. hemos hecho hace un momento, ¿no? En la tabla hemos hecho. Es el mismo caso aquí en la figura. Es O sea, va a ir idéntico. debajo. Justo va aquí, ¿no? En nota. Ahora hemos dicho, a veces no es necesario colocar la nota, entonces simplemente no va. Aquí solamente colocamos la fuente, si es que hemos obtenido de alguna otra fuente. Y coloco la palabra fuente. Sí, hace un momento hemos dicho, ¿no? A ver, vamos a volver a escribir. Por Entonces, favor, puede ser, ¿no? Obtenido, ¿ne? O puede ser fuente, dos puntos, y coloco, es igualito que una cita textual, ¿ya? Entonces voy a colocar obtenido de, ¿no? Pairumani. Ahí está. Así van a colocar, ¿ya? O puede ser, por ejemplo, digamos, esto no es copia exacta, ¿no? Sino he modificado, he agregado algunas cosas, ¿no? Entonces, elaborado en base a, ¿no? Entonces también coloco de esa forma, ¿sí? Entonces, puede ser después de la nota y si es que no hay nota, directamente viene la fuente, si es que estamos obteniendo. Ahora, no necesita nota, tampoco hemos obtenido de otra fuente, entonces no necesitas colocar elaboración propia, ¿sí? Si no tiene fuente, si no tiene nada, entonces significa que tú lo estás elaborando. Ahora, si no lo estás haciendo, eso es plagio. Gracias, doctor. Y una consulta, ¿esto de la tabla y la figura debe ir centrado al medio o debe ir a la izquierda, derecha, izquierda, a la izquierda? En lo posible, centrado al medio. También la palabra obtenido de, ¿verdad? Sí. Ah, ya, perfecto. Gracias, doctor. Ok, ¿alguna pregunta más? Creo que es todo. Muy bien, entonces con eso terminamos el día de hoy. Mañana de la misma forma no vamos a tener clases, ¿ya? Entonces me han asignado unos cursos y estoy dando eso lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Entonces vamos a reprogramar las clases hasta la siguiente semana, ¿ya? Entonces nos veríamos el día jueves directamente, ¿listo? Entonces cualquier cosa, Está bien, profesor.
el día jueves, ¿ya? Entonces, más preguntas, cualquier cosa que tal vez hoy día no hemos explicado, el día jueves directamente. ¿Listo? Que estén muy bien. Nos vemos el jueves a la misma Gracias, hora. doctor.